Eh, Oremos. Padre, es un privilegio estar en tu presencia y en esta tarde, Señor, cuando tú me das esta oportunidad de compartir tu palabra en el capítulo 2, del 1 al 9. Honro tu nombre y te doy gracias, Señor, eh, por su palabra, y te pido por mis hermanos que eh, me escuchan. Ayúdanos, Señor, para que sea su palabra expuesta bajo la dirección de su Espíritu. Asístenos, danos sabiduría, la dirección de su Espíritu en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras vidas, y en esta forma, Señor, podamos exponer este mensaje. En el nombre de Cristo le pedimos que me dirijas, así sea, Señor. Amén. Bien, hermanos, entonces encontramos nosotros así cumpliendo la ley real. Y el primer punto es: Cristo es todo y en todos. Encontramos nosotros aquí que inicialmente se nos está diciendo, hermanos míos, que vuestra fe, no se está refiriendo a una fe de creer, sino a una fe real, auténtica, que ya la vivimos y la tenemos arraigada en nuestras mentes, en nuestros corazones, así como nos dice aquí Judas capítulo 3, que dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contengáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, esta fe es un privilegio que el apóstol está contando con hombres y mujeres que glorificamos al Señor y estamos considerando al Señor como un todo en nuestra vida personal, que dice que nos mueve a través de la palabra, como nos dice aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 10: y os habéis vestido del hombre nuevo, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, excita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todo. Y ahí está la parte hermosa de quiénes somos ante Dios. Encontramos una cantidad de personas en la iglesia que son personas que encontramos que el cuerpo de Cristo, encontramos que hay personas pudientes, personas pobres, personas que son muy importantes, personas grandes, personas pequeñas, personas morenas, blancas, monas, sino que, y aquí nos dice que Cristo es todo y en todo. Entonces aquí ilustra eh, el escritor la perfecta ley de la libertad. Hermanos, y nos dice la igualdad de todos los cristianos como hermanos forman la base de la amonestación de la fe que está haciendo el escritor. Hermanos míos, vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Entonces, es interesante que nosotros nos demos cuenta que aquí nos está, que no haya ningún favoritismo, sino que siempre podamos tratar a la gente, toda persona de diferente posición, debemos de recibirla de la misma forma, en una amabilidad, en una sencillez, en una bondad. Entonces, nos alegra mucho porque en la iglesia se ha
hemos podido poner esa práctica tan hermosa de podernos colocar ahí en la puerta y dar la bienvenida a las personas y no hacer nosotros favoritismos, porque vemos nosotros que no debemos mostrar parcialidad, favoritismos o preferencia por causa de diferentes formas, ¿sí? Ya sean físicas, materiales, ¿sí? Vemos que los hermanos, hijos del mismo padre y la misma familia, nunca debemos de mantener una profesión o una fe diferente. Entonces, esta es la parte hermosa que encontramos en este primer punto. Sigue diciendo la palabra de Dios en versículo 2, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate acá, estés ahí de pie o siéntese en el suelo, entonces se va viendo la diferencia. Entonces, ese segundo punto es cumpliendo la ley real, y debemos demostrar el amor de Cristo, y por eso nosotros debemos de mirar lo que dice, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate. Y entonces dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Entonces, es interesante que nosotros nos demos cuenta que no debemos hacer acepción de personas, sino que debemos ser muy amables, debemos mostrar el amor del Señor, debemos de buscar la forma de demostrar que estamos basados en una fe viva, que tenemos piedad, que tenemos una linda relación espiritual en esa iglesia, en esta comunidad, y que no damos ventajas haciendo cosas diferentes. Entonces es interesante que nosotros leamos lo que nos dice Hechos de los Apóstoles 10, 34 y 35 y Salmo 44. ¿Hay algún hermano que esté buscando? ¿Vemos? Sí, señor. Hechos, Entonces, capítulo 34. 10, versículos 34 y 35. ¿Qué dice, hermana? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. Entonces, gracias, hermana. Entonces, qué lindo que Pedro, como judío, y todos los demás hermanos, el pueblo israelita estaba convencido que la salvación era exclusivamente para ellos nomás. Pero cuando Dios hizo allí un milagro especial con estos gentiles, entonces el mismo Pedro se da cuenta que Dios no hace excepción de personas. Entonces nosotros tampoco tenemos que hacerlo en la iglesia. Por eso debemos saber tratar a quien sea, a la persona que venga. Yo he recibido hasta borrachos. Entonces, eso es importante, nuestra relación, nuestra comunión, que a través de la palabra
nos ayuda. ¿Qué dice el Salmo 44? Dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Ay, qué lindo. Entonces, esa es la alegría. Pues dice, bienaventurado tiene que ver algo con feliz, alegre. Esa Dichoso. es, exacto, esa es la actitud que nosotros debemos tener en la iglesia. La persona enferma, el que sea, démosle la mano, animémonos, estimulémonos, busquemos cómo agradar el corazón de Dios. Entonces, por eso es hermoso que tengamos un pueblo, tengamos una iglesia, tengamos una unidad, tengamos un compañerismo, tengamos un entendimiento que el amor de Dios está brotando en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Entonces es algo que nos sale del corazón porque tenemos una linda relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios y con la iglesia. Entonces, hermano, nosotros tenemos que cultivar ese espíritu de amor, de unidad, de estímulo a todos los creyentes, ya sea pobre, sea rico, sea lo que sea. Entonces, terminamos leyendo Primera de Tesalonicenses 5:21. Dice así, 5:21. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Entonces, qué preciosas esas palabras, hermana. Esto es examinemos, miremos cómo nos estamos comportando, miremos quiénes somos, con quién estamos contando, qué actitud suya mueve a otras personas a seguir viniendo a la iglesia. Entonces, esto es importante. Seguimos en el versículo 5. Dice, cumpliendo la ley real, siendo ricos en fe y herederos del reino. Entonces encontramos nosotros acá que así dice el versículo 5. Hermanos míos, amados, oí, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Entonces, es interesante, como dice este comienzo, hermanos míos, amados, oí, es una pregunta. ¿No habéis elegido Dios a los pobres de este mundo? Entonces encontramos nosotros que ellos no son pobres en absoluto, puesto que son ricos en fe y en gracia. Entonces hacemos la pregunta, ¿no ha escogido Dios a aquellos que nada tienen en este mundo y que son considerados como si no fueran nada? En realidad son alguien que son herederos de Dios y coherederos con Cristo en el reino de Dios. Miremos lo que nos dice 1 Corintios 1, 26 hasta el 29. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29. Dice, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios.
Gracias, hermana. Max, Entonces analice esta parte. Dice, ¿cómo fue nuestra elección? ¿Cómo la elección que el Señor hace de su pueblo no se basa en el mérito de esa persona que es muy inteligente, que tiene muchas cualidades, que es muy rico? No, sino que el Señor sabe escoger su pueblo. Y esto es, nos alegra por su bondad tan maravillosa. Tendré misericordia de quien yo quiera, me compadeceré del que yo quiera. Dice que así que no depende del que corre ni el que quiere, sino de Dios que es misericordioso. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Los pobres que poseen a Cristo son los verdaderos ricos. Entonces, hermanos, ¿qué hace que éramos nosotros, no éramos nada y ahora lo tenemos todo? Y por eso es que nosotros debemos estar como comenzamos el capítulo 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque estamos en primer lugar. ¿Por qué tiene que haber gozo? Porque está la presencia de Dios. ¿Por qué tiene que haber gozo? Porque se han perdonado mis pecados. ¿Por qué tiene que haber gozo? Porque Cristo habita en mi corazón, me dirige el Espíritu Santo, tengo la palabra. Entonces soy una persona rica, tengo entendimiento, el Señor me protege, me lleva, me trae, me ilumina, me facilita, me bendice. Entonces ese es el pueblo de Dios que nos gozamos hoy en día de disfrutar de esa, somos herederos de esa fe, somos herederos de ese reino, llamados, escogidos para ganar el corazón de Dios. Seguimos con diciendo estos pasajes que dicen 7, pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que arrastran a los tribunales, no blasfeman ellos, el buen nombre fue invocado sobre vosotros. Entonces nos damos cuenta nosotros aquí que estas personas odiaban la relación que tenía los seguidores del Señor. Entonces encontramos nosotros alguien que me quiera leer Hechos de los Apóstoles, Hechos 8:3 y Hechos 11:26 y Primera de Pedro 4:16. 8:3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces esos eran los enemigos del Señor Jesucristo, perseguían a los pobres, les maltrataban, ¿sí? Entonces encontramos aquí lo que está diciendo la palabra. Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. No son los ricos los que nos oprimen en esta forma. ¿Y qué dice Hechos 16:19? Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Entonces encontramos nosotros que esta gente están siendo ricos con las adivinaciones que hacía esta mujer. Pero Pablo, así como dice, les quitó las ganancias y ahí vemos nosotros cómo eran los enemigos del Señor.
¿Qué dice Hechos 11:26 y Primera de Pedro 4:16? Primera de Pedro 4:16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Entonces, esta es la parte hermosa de la enseñanza bíblica para todo creyente. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, de hacerle frente a las dificultades, pero tenemos que hacer el trabajo, tenemos que dar testimonio. Y el otro pasaje, como es Primera de Pedro 4:16. Es allá. Hechos 11:26 Sí, dice, espérate un momentico. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ay, qué lindo. Entonces, vemos nosotros aquí que cómo se ve, habían aquí también ya personas ricas que se querían salir de Bernabé fue uno de los primeros que vendió y llevó la plata de lo que vendió a la iglesia. Y Ananías y la mujer quisieron hacer lo mismo, pero extrajeron y tuvieron su problema porque ambos llegaron a morir por decir mentiras. Entonces, esto también nosotros lo vemos aquí en una forma hermosa. Bien, hermanos, dice que pasamos al siguiente punto, que es cumpliendo la ley real, que es la ley soberana. Entonces, dice el versículo 8, si en verdad cumplir la ley real conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Entonces, hermanos, encontramos nosotros aquí que cumpliendo la ley real, dice, la ley real se refiere a la tradición, ley soberana. La idea es que esta ley es suprema y de cumplimiento obligatorio. Entonces, ¿por qué se dice que es cumplimiento obligatorio? Porque estamos diciendo aquí las mismas palabras del Señor Jesús. Primeramente estuvo resumiendo los 10 mandamientos. Cuando, si alguien me quiere leer Mateo capítulo 22, capítulo 22, versículos 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Gracias, hermana. Entonces, la ley real se refiere a esa tradición, a esa ley soberana, a esa ley de cumplimiento, a esa ley obligatoria. Todo creyente debemos de cumplir con los mandamientos. Todo creyente nos debemos saber de memoria los 10 mandamientos. Todo creyente debe ser un estudiante que sabe de estas enseñanzas. Y encontramos nosotros aquí también el mandato de amor de Dios en Deuteronomio 6, 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Gracias, hermana. Entonces, qué lindo es, si en verdad cumplimos la ley real, así llamada porque es ley de rey y de reyes. Entonces, dice, bien haces. Esta ley real dice
lo que ya leímos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero para llegar a este lugar, primero tenemos que amar al Señor primero, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Sí. Y miremos otros dos pasajes, dice Gálatas 5, 13 y 14. Y Gálatas 6, 2 y Gálatas 6, 10. Gálatas 5, 13 y 14. Porque vosotros, hermanos míos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Porque la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Entonces, tenemos que mirar cómo andamos, no como necios, sino como sabios. Y el siguiente es 6.2, Gálatas 6.2. 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén, hermana. Esa es una orden, ese es un mandato, esa es una enseñanza preciosa. Y Gálatas 6.10. Dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, hermano, yo espero que estos pasajes y todas estas enseñanzas acerca de esta ley real y esta ley soberana nos motive cada día a ser unos estudiantes de su palabra, que nos motiva cada día a ser mejores. Y me falta el último versículo de Santiago 2, del versículo 9. Pero si mostráis favoritismo, ¿sí?, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Entonces, hermanos, ¿cómo es que nosotros debemos de comportarnos? Entonces encontramos nosotros aquí que el que hace acepción de personas se convierte en un violador de la ley de Dios. ¿Cómo le parece eso a ustedes? Entonces, un pecado pequeño, el del favoritismo personal. Santiago enseña que no hay tal cosa como algo pequeño de pecados. Dice que parte del hecho de esa ley establece el amor al prójimo como norma suprema. No podemos, pues, tildar de menor cualquier herida infligida al prójimo o al hermano. Todo es transgresión. Entonces, hermanos, que el Señor sea bendiciendo sus vidas y que Dios haya hablado a sus corazones, a sus mentes, y terminamos con este pasaje que nos dice Lucas capítulo 16, versículo 15. Lucas 16, 15, ¿qué dice, hermano? Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Qué bueno, hermana. Hermana, vuelve y lo repite. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Hermanos, que el Señor sea bendiciendo sus vidas, hermanos, y gracias por
escuchar este mensaje. Y pido a una hermana que quiera orar, dando gracias por el sermón. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, mi buen Señor, por este mensaje, Señor, que tú nos has transmitido por medio del hermano Víctor. Señor, gracias porque tú bendices su vida, Señor, y le das esas bellas oportunidades, Señor, de hacer estos estudios. Gracias, Señor, porque tú nos edificas, Señor, nos llenas cada día, Señor bendito. Gracias porque tú nos enseñas y nos muestras su amor para todos y cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu infinita misericordia, Padre Santo. Y nos ponemos en tus manos, Señor, en el transcurso de esta noche y de esta reunión para que tú nos guíes, Señor, y nos acompañes, Padre Santo. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.